Estamos en una nueva conversación del Club H de FIDE con Marina Benito. Bueno, lo primero, muchas gracias por estar con nosotros y por habernos invitado a tu estudio. Sí. Bueno, muchas gracias a vosotros. Estoy un poco nerviosa, pero me hace mucha ilusión. Así que gracias. Voy a empezar presentándote muy brevemente. Naciste en Madrid, eres ilustradora y artista plástica, estudiaste Bellas Artes en la Universidad Complutense y luego pasaste un año en Milán formándote en diseño gráfico en la Universidad Politécnica. Has compaginado el desarrollo de obra gráfica y proyectos propios con la gestión cultural, trabajando para la Fundación Santander y en plataformas como La Colmena, que busca dar visibilidad a artistas y comisarios. Y luego en los últimos años sí que ya te has centrado más en la pintura. Sí, entiendo. Eso es. Sí, sí. Claro, lo primero que te voy a preguntar es cómo empezaste a pintar, de dónde surgió tu interés, cuáles son tus referencias. Claro. Pues a ver, yo en ese sentido soy como la típica, porque te voy a decir que es que he pintado desde siempre, es decir, siempre me ha gustado. Y bueno, lo que pasa que, por ejemplo, mi madre me lo potenció mucho en el sentido de que, bueno, pues lo típico, ¿no? Me apuntaba a clases extraescolares, tal, entonces como que he estado siempre ligada. También en cuanto a referencias y todo esto, claro, tengo muchísimos artistas que me interesan, sobre todo me fijo mucho en el tratamiento del color, de la luz, todo esto, porque es un poco lo que yo hago, ¿no? A tope ahí de color. Pero te diré que, por ejemplo, mi madre, que siempre ha hecho, no se ha dedicado profesionalmente, pero quiero decir que le gustaba mucho trastear y hacía collages y no sé qué, y recortes y esto y lo otro. Y mi abuela, por ejemplo, que era modista, que hacía millones de cosas, pero que siempre la recuerdo como cortando, cosiendo, todo esto. Y aparte que, bueno, yo creo un poco como todas las abuelas de la época, que eran todas, hacían de todo y no se daban ningún tipo de importancia encima. Entonces como que tengo mucho ese recuerdo de estar todo el día haciendo cosas con las manos, ¿no? Luego ya me formé en Bellas Artes y demás, pero es un poco eso. Y también la inspiración hoy en día, si te digo la verdad, lo encuentro un poco en el día a día, o sea, en la normalidad, en lo cotidiano, porque además también en mi trabajo se ve al final eso, ¿no? Que pinto pues muchas flores, plantas, azulejos, porque pasé una temporada viviendo en Lisboa. Y claro, es una ciudad llena de referencias creativas, ¿no? A mí me gusta mucho la tradición, el tema de lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Las, digamos, mal llamadas, en mi opinión, artes menores, ¿no? Se supone que las artes mayores, la arquitectura, la pintura, la escultura y luego las artes menores, en plan la cerámica, el textil, ¿no? Las artes decorativas, a mí eso me encanta. Todo el tema del trabajo con las manos, tal. Entonces, como eso, llevarlo de un lado a otro, ¿no? Llevarte un azulejo, un diseño muy, pues eso, más minimalista, más, o con una utilidad, una función o algo cerámico, llevártelo al lienzo y elevarlo de algún modo, eso me parece súper guay. Y un poco es lo que hago, por eso te digo que me inspira mucho, intento buscar esto en el día a día, en caminar y observar. No, es verdad que el día a día y las artes menores, como decías tú, son cosas que podemos tener justo a mano, a diferencia de un edificio de exacto, según qué escultura. Justo. O sea y esto que... es súper interesante porque al final es como que hay una distinción que creo que cada vez menos. No sé si visteis justo, hay una expo que, bueno, antes de América, que estuvo hace un año justo en la Fundación Juan March, y me impactó muchísimo esa expo porque había muchísimos artistas, mujeres y hombres latinoamericanos, ¿no? Que precisamente bebían de la tradición, ¿no? Y entonces elevaban todo lo que habían visto de la tradición, de lo que cosían sus madres, sus ancestros incluso, de una serie de pinturas que eran más simbología, como un lenguaje propio llevado al mundo actual, ¿no? Entonces yo creo que es verdad. Y de hecho se ve, ¿no? Hoy en día hay una, no sé cómo decirlo, ¿no? Como que la contemporaneidad no solo trata de dar, en cuanto al arte, por ejemplo, de mujeres, visibilidad a las mujeres que hacen hoy en día cosas, ¿no? Sino que las que en su día no tuvieron su lugar, ¿no? Se está reivindicando. Entonces, por eso creo que hoy en día, como que si uno va a galerías, incluso a museos, ¿no? El museo es algo un poquito, es distinta a la gestión, pero galerías o espacios expositivos y tal, hay muchísimo arte textil hecho por hombres y mujeres en la actualidad, en el arte contemporáneo, pero porque un poco reivindica todo eso que ocurrió, ¿no? Y que en su día no le dimos tanta importancia. Sí, me parece muy chulo. Yo creo que, aunque por tus pinturas que las estamos viendo ahí me pueda hacer una idea de cuál va a ser la respuesta, ¿no? Pero ¿tú cuál crees que es la función del arte? ¿Conmover, provocar o simplemente aportar belleza? Jo, pues mira, qué bonito esto que dices, porque parece que efectivamente es como que el arte tiene una función, ¿no? Que es como impactarte o desgarrar de algún modo, conmoverte.
Y yo creo que vale todo, realmente. O sea, a mí me parece súper válido todo lo que a un espectador le genere, en el sentido de que muchas veces es como que se busca eso, como una cosa, digamos, más profunda, pero para mí, ¿qué más profundo hay que la práctica artística? Porque sí, es decir, el hecho de, en el mundo en el que vivimos, ¿no?, de sentarte a organizar tus pinceles, a probar colores, a mezclas, a preparar un bastidor o un tal, no, como algo tan artesano, ya de por sí me parece súper disruptivo y súper profundo, no sé. Entonces, creo que es igual de válido que algo te conmueva en el sentido que te haga reflexionar, como que simplemente lo observes y digas, joder, esto me encanta, esto lo pondría en mi casa, ¿no? Porque también te está llegando, a lo mejor por el tema del color, por el tema de la composición, por una serie de cosas que tienen un montón de valor, ¿no? Al final, la psicología del color te dice cosas, te hace sentir de un modo u otro. Entonces, cuando alguien dice, pues mira, esto no lo entiendo, pero lo pondría en mi salón, joder, a mí me parece un súper honor, por ejemplo, ¿no? O no, que digas, es que esto me ha recordado o me ha retrotraído a mi infancia, porque yo qué sé, es algo como más retrato o más simplemente. Muchas veces el arte abstracto, ¿no?, es como más onírico, entonces parece que no sabes muy bien cómo interpretarlo. Y es que simplemente que te transmita algo así, que digas, pues es que a nivel estético me flipa, me parece muy válido. Entonces para mí es un poco todo, o sea, el arte tiene muchas funciones y todo viene de lo que a ti te percibe, o sea, todo es válido, ¿no? Como tú lo percibas y lo que a ti te aporte, ya. Me parece que ya he dicho Luego, algo. de hecho, también hablando de pintura en concreto, están esos cuadros que pueden ser muy espectaculares y muy valiosos y tal, pero que nadie querría poner en su casa, ¿no? O sea, que está al lado contrario también. Claro, y eso también es muy complejo, porque si tú estás haciendo algo así, también tienes que ver luego dónde lo vas a colocar, ¿no? En un plano mental, quiero decir, pues si te estás dirigiendo más a grandes coleccionistas o si simplemente lo haces porque es algo que a ti te hace desconectar y es lo que necesitas hacer, o no sé, que hay cosas que nos son comunes, ¿no?, a todos, y hay cosas que ya no tanto, ¿no? De hecho, en relación con esto, a mí siempre me da un poco la sensación que está la dicotomía entre pintar lo que yo quiero o pintar por encargo, ¿no? Y parece que de alguna manera, no sé, nos olvidamos de que yo creo que a lo largo de casi toda la historia se ha pintado lógicamente por encargo porque había que venderlo y vivir de ello. O sea, sí, que, es verdad, creo que no había pensado tampoco como peor visto, ¿no? sí, Que se valora menos. los pintores de cámara y todos los pintores de la corte con los burgueses y tal. Por eso te digo que es que... Sí. ¿Tú qué opinión tienes? Es decir, ¿a ti te gusta pintar lo que sea o te aporta a lo mejor, no sé, puede ser un reto pintar por encargo? Pues mira, te diré que también por un encargo que he tenido recientemente, yo trabajo mucho por encargo, o sea, yo hago mis cosas, como esto que se puede ver por aquí, ¿no? Pero también es verdad que hago muchas cosas por encargo y una cosa que no enseño mucho, pero hago mucho retrato, por ejemplo, ¿no? Y a mí cada vez me resulta más interesante trabajar por encargo pues por varias cosas. Es verdad que es más difícil, porque claro, no es lo mismo tú hacer lo que te dé la gana, decir, oye, pues voy probando tal cual, recalculas. En un encargo tienes que recalcular todo el rato, pero sobre todo es como que tienes que, o a mí me pasa, negociar contigo misma, ¿no? Porque es como que, te pongo un ejemplo, hace un mes o así tuve el encargo, bueno, un chico que ya conoce mi trabajo, me ha pedido más cosas, tal, pero o me ha comprado directamente cosas, ¿no? Y me encargó un paisaje que era como de su infancia, una playa, un atardecer, tal, y para él era como muy importante por todo lo que rodeaba, y quería que yo lo hiciera. Yo no hago paisaje. Entonces el pintar, y yo pinto mucho por planos, entonces de repente pintar un atardecer o algo así, como con unos colores más suaves, dije, madre mía, a ver, dije que sí, como con un poco con reservas, dije, ¿en qué me he metido? Y luego sí que es verdad que hasta que llegué a hacerlo o a entender cómo lo iba a hacer me costó un montón. Yo estuve pintando como intentando hacer algo clásico, algo realista, algo que en realidad yo no hago. Que lo mío es figurativo, pero no es realista, no es ajustado a la realidad, ¿no? Tiene mucho de, pues eso, de los colores llamativos, otras cosas. Entonces, hasta que no me hice la pregunta de, vale, ¿esto cómo lo haría si fuera para ti? O sea, ¿cómo haría yo un paisaje que yo quisiera poner en mi casa? Joder, parece una tontería, pero ahí fue cuando entendí, ya me puse a hacer pues como mis cosas por planos, ya cambié lo que consideré, reajusté, ¿sabes? Entonces, para mí ha sido un reto totalmente, ¿no? Me ha sacado de mi zona de confort, que yo soy una súper defensora de las zonas de confort. Sí, yo creo que se puede salir poco a poco, ¿no? Claro, tirarse por hay que salir de la zona de confort. Bueno, yo no soy muy fan de eso, me gusta estar en mi confort, pero es verdad que de vez en cuando está guay también. Sí, sí. O sea, que al final te ha servido para
estudiar y para ver que a lo mejor sí te aporta y simplemente no te habías atrevido, no te lo habías planteado. O bueno, mira, y esto que estás diciendo de estudiar, o sea, 100%, porque es como que al final, y mira que yo doy talleres, entonces estoy todo el rato volviendo a lo teórico, ¿no? Pero es cierto que, claro, al final cuando estoy pintando lo que quiero, yo me salto muchos pasos, ¿no? En el sentido de, bueno, las armonías de color tal, ya lo tengo o sé cómo funciona, entonces decido aplicarlas o no. Pero aquí tuve que volver a eso, a decir, este azul, ¿cómo lo quiebro? Tal, o sea, un poco a la teoría. Entonces está guay también eso porque es como volver un poco a la práctica más formal. Sí, no lo había visto por ahí. Ahora que hablábamos de encargos, lo has comentado tú, ¿no? Trabajas mucho para empresas, de hecho trabajas mucho en eventos de presentación de productos o en fin, yo qué sé, conferencias. También pintas mucho en directo, que eso sí que además yo lo he visto, ¿no? Qué bueno, bonito de ver. ¿Qué te aporta ese trabajo más, no sé cómo llamarlo, pues eso, más dirigido, o sea, como más constreñido a priori, más dirigido a la empresa y menos... ¿Más empresarial, más comercial? Sí, más empresarial, más comercial. Sí, pues a ver, a mí personalmente me encanta. Me gusta un montón y lo disfruto un montón porque es algo absolutamente distinto a lo que hago, ¿no? Los tiempos son distintos en el sentido de que, claro, yo cuando me dicen, no, tienes que pintar en directo en esta cristalera porque mientras que esté la gente aquí de cena o en un tú estás pintando un skyline de Madrid y es como, ¡ah! Entonces, claro, te ajustas los tiempos, pues yo aprendo un montón y luego también no sé, me parece súper chulo el hecho de que las empresas, digamos, integren en su, bueno, pues como en lo que hacen, ¿no? En su trabajo, en sus eventos o en sus presentaciones, pues una parte más artística al final o una parte más especial o más hecha, pues eso, a mano o no sé, me parece que le da un plus. Entonces yo, vamos, estoy súper agradecida porque además he trabajado con empresas y ojalá con más que nunca me hubiera imaginado, ¿no? O sea, cosas como, pues, no sé, hoteles, publicaciones, empresa de abogados, o sea, como cosas que dices se me hacían súper ajenas y sin embargo como que todo ha fluido mucho. Luego también es muy guay porque al final estás trabajando con gente en el que influyen muchas cosas, ¿no? Hay muchos agentes implicados, ¿no? Te tienes que adaptar a los tiempos de, bueno, pues ahí si hay unos pintores, si hay unos montadores, estás tú, está no sé quién. Entonces ahí no tienes margen de, bueno, pero es que mi trabajo dura tanto. No, tienes que decir, voy a resolverlo porque tengo que hacerlo así, tengo que hacerlo así. Es menos solitario, ¿no? Que es verdad que estar con tu lienzo y tus pinceles, eres tú contigo misma y tus tiempos y ahí ya... Y yo porque desde que estoy ahora aquí en este estudio, como que al final, bueno, pues he conocido a un montón, o sea, somos 7, nos llevamos todos fenomenal y muchos días incluso decimos, pues me bajo a pintar, ¿quién se viene? Tal, porque yo soy una ermitaña, estaría con mis 2 gatos. Tienes gatos, me encantan. Claro, me dejan, pero... gatos, sí, ¿no? O sea, que para ti la empresa, bueno, hablo de en la actualidad, claro, ya, la empresa tiene un papel relevante en, no sé si decir, conservar, potenciar, fomentar el panorama artístico en general, entiendo, o cierto papel. Pues mira, yo creo que sí, y además he observado una cosa, que hay muchas empresas que están utilizando sus espacios para de repente hacer una parte de espacio expositivo, ¿no? O sea, de repente es como que ahora, por ejemplo, que estamos en la Semana del Arte, bueno, ¿no? La primera semana de marzo y tal es la Semana del Arte, entonces es como que están las ferias, pero cada vez está todo más deslocalizado y más ampliado, porque es como todo es Arco y luego ferias satélites y tal, pero por ejemplo ahora por Usera, Carabanchel, que es donde estamos ahora en Usera, hay como, bueno, pues un montón también de exposiciones, tal, pero hay empresas, sobre todo muchas orientadas al lujo y tal, pero bueno, yo creo que esto irá ampliándose, que de repente es como que utilizan su hall para que venga alguien, les comisaríe una exposición, ¿no? Con labor curatorial, con artistas y todo eso. Todo esto me parece súper interesante porque siempre, muchas veces hay una distancia, ¿no? Entre el espectador y la galería, o la obra gráfica, quiero decir, o bueno, cualquier parte de la parte cultural. Entonces, al final es meterlo un poco en lo cotidiano. Sí, que no sea el mundo artístico por un lado y todo lo demás por el otro, ¿no? Que a veces parece... Claro, yo creo que es súper importante integrarlo porque al final es como que forma parte del día a día. O sea, todos, en el fondo todos participamos de la vida artística
lo pretendamos o no. Todos nos vestimos teniendo en cuenta un color, todos decoramos, ¿no? Al final todo esto es una sensibilidad que todos tenemos. Unos más que otros. Unos más que otros. Sí. Y unos la desarrollan más que otros, ¿no? Que esto también es, bueno, a mí me parece muy interesante porque siempre se dice, bueno, es que el artista al final es una persona como, se habla mucho de que tiene un don, ¿no? Un talento especial, tal, y yo no lo creo, la verdad. Creo que si tú tienes X sensibilidad y te apetece potenciarla o investigar por ahí o trabajarlo, o sea, pero bueno, eso ya es como un tema larguísimo también. Pero sí, yo creo que esto de las empresas está muy guay porque además yo siempre me he sentido súper bien. O sea, es como que todo el mundo respeta mucho tu trabajo porque es como, bueno, lo que tú digas, lo que consideres, tal. Y también la gente está como muy abierta, ¿no? De, oye, me gustaría hacer un mural, pero bueno, tú dime si tiene sentido, si da tiempo, si... no sé, como que se van creando cosas y vamos, me parece chulísimo, sí. Al hilo de esto, estuviste varios años trabajando, a ver si lo digo bien, como coordinadora de la Galería de Arte de la Fundación Banco Santander. Y te quería preguntar qué hiciste, o sea, en qué consistía tu trabajo allí y qué te has llevado, si te has llevado algo para después, ¿no? Pues mira, mi trabajo allí era, o sea, básicamente, a ver, hacía muchas cosas en cuanto a eventos y todo esto, pero sobre todo era como de carácter más divulgativo, o sea, la gente venía para que le habláramos un poquito sobre la colección Santander, hacíamos visitas guiadas también, ¿no? Por X cuadros y demás, porque la colección Santander la verdad que es una colección buenísima, ¿no? Entonces como que tenía mucho que enseñar de arte clásico casi todo, ¿no? Pero también hacían una cosa muy chula allí, que era que una vez al año había se traía una exposición, se montaba una exposición en base a una colección privada extranjera, ¿no? Entonces era una colección de arte contemporáneo que era la primera vez que llegaba a España. Entonces, claro, se veían obras que no se habían visto aquí y nosotras, bueno, mis compañeras y yo nos preparábamos la exposición, yo aprendí muchísimo en cuanto a, o sea, todo, desde el montaje, o sea, desde adaptar una sala, como puede ser esto, que ahora hemos hecho este fin de semana, de hecho mis compañeras y yo también una expo aquí, ¿no? Adaptar un espacio no es lo mismo si vas a tener ahí un Greco y un Goya que si vas a tener una instalación de Mona Hatoum, ¿no? Entonces, ¿cómo adaptas un espacio? ¿Cómo se tratan las obras? ¿Cómo todo? ¿Cómo luego tú también lo cuentas en base a un tema? No sé, o sea, hay una serie de cosas que bueno, yo aprendí ahí muchísimo y súper guay. Y de hecho, a mí a día de hoy me sigue interesando mucho el tema de la gestión cultural y es verdad que me gustaría mucho organizar alguna expo o digamos como, no sé, trabajar con alguien para organizar algo en base a un artista o tal. O sea, de algún modo medio comisariar una exposición. Sí, como tener esa, o sea, no perder del todo esa pata, que sea de vez en cuando, ¿no? Que no claro, sea tan a menudo. Justo, pero sí que es algo que me gustaría hacer, no sé, el poder defender la obra de algún artista y tal y comentarlo, sí, me parece súper chulo. ¿A alguien? Porque antes comentabas, bueno, todos de alguna manera está presente en nuestra vida de alguna manera, ¿no? El arte, sí. Tal, pero bueno, en algunos más que en otros, ¿no? Sí. Si por lo que sea una persona pues, te conociera y dijera, bueno, yo es que por mis circunstancias X, las que sean, he tenido muy poco contacto, muy poca relación con... No sé por dónde empezar, ¿qué hago? Tú es una pregunta un poco... ¿Pero qué consejo le darías? ¿Te refieres como para empezar a apreciarlo? No digo ya vale, ni a... No la práctica artística como tal, sino una persona que se quiera interesar, incluso que pudiera llegar a coleccionar o simplemente que le guste. Pues mira, como primera aproximación, si esa persona está en Madrid, de verdad que lo tiene súper fácil. Porque cada día más... De hecho, lo hablábamos antes, que por ejemplo en el barrio de Carabanchel están abriendo muchísimas, ya no solo galerías, pero espacios expositivos y demás, pero hay un montón de galerías por todo Madrid, sí, ¿no? Que es verdad que a la gente le da pudor, ¿no? Como ir a una galería porque parece que, ay, yo no entiendo, y también como la barrera de, mira, pues aquí hay cuadros de 5.000 euros y no quiero comprarlo, no voy a entrar, ¿no? Pero para nada, porque la gente de las galerías está deseando que la gente entre. Semanalmente hay millones de inauguraciones que puedes aprovechar y escabullirte y decir, bueno, pues hay un montón de gente, no me conoce nada y voy a cotillear también, ¿no? Y luego, sobre todo, que también hay muchos espacios ahora autogestionados, entonces, que son sitios que están realmente la gente, y yo cuando he organizado cosas, deseando que la gente entre, contarle. Nosotros, por ejemplo, en la exposición que hemos tenido este fin de semana fue muy chulo porque de manera un poco orgánica, como cuando había poquita gente nos decían, oye, y esto, no sé qué, y empezamos a contar y ya cogimos la rutina durante 4 días de hacer visitas guiadas. Y se iba todo el mundo diciendo, fíjate, porque pues lo que hablábamos antes, ¿no? Tú a lo mejor ves un cuadro, te haces una idea, pero cuando la persona que lo ha hecho te cuenta por qué lo ha hecho, pues oye, ya te genera otras sensaciones. Y esto se hace muchísimo. Entonces yo diría,
que simplemente que se meta en Instagram, Exposiciones Madrid, y le van a salir 50 cosas interesantes. ¿Qué duda cabe? Luego en Madrid hay museos estupendos, ¿no? O sea, los museos nacionales son increíbles, tanto el Prado como el Reina Sofía como el Thyssen, pero si quiere hacerlo como de una manera un poquito más ligera, hay 1000 espacios, 1000 proyectos abiertos al público general. Sí, sí. Una de las cosas que haces con cierta frecuencia es impartir talleres, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu objetivo con estos talleres? ¿Qué te gustaría que se llevase la gente de ellos? Vale, pues mira, es que hacer talleres es una cosa que me encanta, porque bueno, creo que conecta con muchas cosas que me interesan, ¿no? O sea, es lo que hablábamos antes, de que parece que pintar es como una cosa muy... tienes que tener mucho talento y tal. Y yo no creo en eso, ¿no? Creo que también, como llevo tantos años pintando, al final he desarrollado ciertas herramientas que a mí me permiten explicar de manera muy sencilla 4 tips, ¿no? 4 consejos, bueno, 4, alguno más, son 4 horas ahí intensamente pintando. Pero de algún modo, o sea, yo garantizo siempre que todo el mundo se va a ir con su trabajo hecho, con su pintura hecha desde cero, ¿no? Entonces, sobre todo, también lo he aprendido, o sea, y te decía que me encanta porque por el feedback que he recibido ya muchas veces me dicen las chicas, digo, las chicas porque mi público es, vamos, 95% femenino. Y luego vamos a ahora eso. hacemos la comentada, Sí. sí. Pero eso, entonces siempre me dicen, uy, es que me encanta. Muchas repiten, es que es mi momento como de autocuidado, es mi momento de como si hiciera yoga, como si hiciera meditación. De relajación. Entonces me gusta mucho eso porque es lo que siempre digo de trabajar con las manos, ¿no? De pinta lo que te dé la gana, haz cerámica, haz algo porque es que te va a ayudar mentalmente, porque a mí me ayuda. No es lo mismo, que duda cabe, cuando tengo un encargo y estoy con una tensión que me muero, al final es mi trabajo, Sí. pero es cierto que es una cosa que yo creo que ayuda, o sea, no sé, que el hecho de estar concentrado trabajando con las manos es muy bueno. Entonces, también hay mucha gente que me consta, que quiere pintar como hobby, que dices, oye, pues me voy a apuntar a una academia, y hay veces que eso no se adecua a todo el mundo, ¿no? Porque lo primero, a lo mejor no tienes tiempo para semanalmente guardarte 2 tardes, o no te apetece empezar de forma como tan academicista, ¿no? Carboncillo, luego retrato. Entonces lo que yo hago es más orientado a la experiencia, a estar un día, 4 horas, vas a conocer gente, vamos a estar aquí, que lo organizo aquí de charla, preparo un picoteo, no sé qué, tomamos algo, y te voy a dar pautas teóricas y prácticas claro, pero que también se llevan sus hojitas de teoría, sus tal. Y muchas chicas luego me escriben, oye, mira, Marina, pues mira, este fin de semana que estuve libre me hice esto. Y me mandan fotos que yo a veces digo, pero bueno, o sea que... Sí, que da como para continuar. Exacto, que es como ahí plantar un poco la cosa. Que, quiero decir que es una cosa como para divertirte y tal, pero que también doy bastante contenido, ¿no? Entonces, sí, me encanta hacer talleres, y una cosa que me gusta mucho es que últimamente estoy haciendo mucho para team building también, ¿no? Entonces, lo que decías antes de las empresas, que me contacte una empresa y me diga, oye, mira, es que queremos organizar un taller para, bueno, pues para nuestros empleados y tal, me parece una chulada, la verdad. Porque, no sé, son cosas diferentes. Es original y es sí. un ambiente distendido, total, no forzado. O sea, justo, que, sí. Y además que yo suelto mi rollo, pero luego, claro, la gente está ahí 2 horas pintando y, ay, a ver qué haces, y se levantan y no sé qué. O sea, que al final se crea ahí un ambiente chulo, yo creo. Al hilo de esto que estamos comentando, en el mundo artístico, en el mundo de la pintura, quizá más en tu caso, ¿cómo ves la igualdad de género? Bueno, de género es una traducción un poco así en inglés, pero bueno, la igualdad entre mujeres y hombres en ese mundo. Pues a ver, yo honestamente eso me da... Bueno, no lo voy a decir, mira. A ver, yo creo que a las mujeres se nos exige más. Esto lo tengo comprobado, quiero decir, lo digo por algo. Y luego, además, creo que lo peor es que eso lo hemos interiorizado nosotras. O sea, me explico, ¿no? Que esto sé que pasa en muchos ámbitos, pero yo te digo mi caso personal. Yo hice Bellas Artes, luego sentía como que no era suficiente. Estuve muchos años sin pintar, muchísimos, me dediqué a otras cosas, lo que hablábamos antes, gestión cultural, tal, y eso me encantó, pero a mí lo que me ha gustado y lo que toda la vida he querido hacer es pintar, ¿no? Y como si ya de por sí no tuviera suficientemente complicaciones y hándicap el hecho de dedicarte a pintar, que es una cosa bastante abstracta y que claro, que no es una cosa muy complicada porque sí. Y entonces, bueno, como que a raíz de un tiempo en el que estuve de baja, volví a pintar, ¿no?
empecé a pintar, bueno, pues como plantas, flores y tal, pero por el hecho de, sin pensar, por el hecho de relajarme, de estar, de hacer algo, ¿no? Con mi vida, porque estaba ya que me subía por las paredes. Y entonces ya empecé como, bueno, pues todo el mundo, mira qué chulo, qué guay, Marina, qué bien estás pintando otra vez, no sé qué. Entonces empecé como a tomármelo en serio y a trabajarlo mucho y todo eso. Pero bueno, como que luego reconozco que tardé mucho, digamos, en enseñarlo o en sentirme un poco, pues oye, satisfecha con lo que hacía. ¿Por qué? Porque lo que yo hago al final, por esto de hacer flores, de, bueno, ahora estoy haciendo los azulejos y haré otras cosas, porque ya te digo, no es porque hago flores o hago azulejos, sino porque hago cosas que me surgen de la observación y demás. Pero como que ahora he llegado, o sea, estoy en el punto de que para mí mi pintura es, o intento que sea jugar, un juego, o sea, que sea esta parte otra vez de relajarme, de disfrutar, de experimentar con el color, pues ahora hago armonías de color de estas, ahora tal, o sea, como de una manera, pues eso, texturas, no sé qué, pero perdona porque me estoy desviando un poco de lo que me habías preguntado, pero vuelvo, retomo, exacto, pero sí que es cierto que eso, que me dio como mucho pudor a cierto punto enseñarlo, porque al final, por el motivo que pinto y por lo que hago, pues se asocia mucho a lo cursi, ¿no? a lo poco profundo. Entonces es como que si eres mujer y encima haces estas cosas, bueno, pues tienes como esto, ¿no? Como de, sí que es cierto que hay muchos hombres que hacen esto y no se les cuestiona tanto. Pues esto es lo que a lo mejor habría que planteárnoslo, yo lo veo todo el rato, pero sobre todo a mí me di cuenta de esto, me di cuenta del pudor que me generaba, de que no quería enseñarlo, de que no sé qué, hablando con compañeras mías de mi generación, de cuando estudiamos, que casi ninguna pinta, y es como, bueno, pues yo ahora estoy volviendo a pintar, pero sin presionarme, porque o sea, todas habíamos dejado de pintar. Entonces no es casualidad, al final, claro, y luego quiero decir esto, hay datos, o sea, no es una cuestión mía. Hace 2 años fue muy sonado porque había como menos del 10% de representación femenina en arco o algo así, o sea, una absoluta barbaridad, ¿no? Una feria de arte contemporáneo. Y bueno, entonces ahora, a ver cómo se da esta Semana del Arte, ¿no? Pero la realidad es que ya no es solo, aunque eso se ha corregido, ya no es solo meter artistas en galerías, en ferias y demás, sino que realmente, desde el punto de vista también del coleccionismo, del apoyo económico de todo esto, que se meta también a las mujeres en el circuito, ¿no? Pero sí que yo creo, y sobre todo eso por mis compañeras, que siempre tenemos como este miedo a que no se nos tome, que parezca un poco cursi, que parezca un poco vacío, ¿no? Profundo, que es lo que te digo, para mí ya solo la práctica, el ponerte a pintar ya me parece suficientemente profundo. Pero bueno, como que... O sea, al final que se juzgue igual y que se juzgue el trabajo, ¿no? Punto. Exactamente. Exactamente, que es como que deberíamos partir de ahí, ¿no? Y realmente creo que partimos de, claro, y partimos nosotras de un complejo al final adquirido de, uy, a ver qué me, ¿no? Entonces, bueno, pero poco claro, a poco, porque no es tan fácil cambiar esas dinámicas. Y sobre todo, exacto, y sí, o sea, lleva tiempo y lleva también que creo que nosotras hagamos ese ejercicio de, oye, mira, pues es que esto es lo que hago y encima lo hago por esto. O sea, que es que encima yo ahora mismo todo lo que estoy pintando, que puede parecer muy naif, realmente está apoyado en una pequeña rebelión personal, ¿no? De, oye, pues me atrevo a enseñar esto. Entonces ya la gente que me conoce me ha apoyado siempre. O sea, por ejemplo, yo te digo que además yo todo lo que hago, siempre lo digo, todo lo que hago lo hago gracias a mis amigas, que son las que de siempre... En cuanto me veían algo pintado, ay, pero qué bonito, pero ponlo en Instagram y haz no sé qué, y prepara esto. O sea, siempre se han apuntado a talleres, me han comprado trabajos, o sea, no sé. Entonces, bueno, cuando me frustro intento pensar en ellas y en decir, bueno, mira, pues si somos más. Sí. Para terminar, Marina, me gustaría que nos contases lo que se pueda contar, ¿no? Un sueño que tengas a corto o largo plazo, vale. No lo sé, y luego un sueño imposible. Vale. Jo, fíjate, pues lo del sueño imposible no sé qué decirte porque... Bueno, voy a empezar por lo otro. Sí, que es más fácil. Sí, porque, a ver, pues es que un sueño que tengo, y sí que lo puedo contar, eso que me has dicho, no sé si lo puedes contar, no sé si lo dices por superstición o algo, no soy muy supersticiosa, pero bueno, lo voy a contar, digo, a ver si no se cumple. O sea, un sueño que sé que es hiper complicado, pero me encantaría, sería, por ejemplo, que mi obra estuviera en un hotel, o sea, decorar un hotel, ¿sabes? Eso me parecería muy guay. O un espacio así, no sé, yo cuando he ido a veces a hoteles o a un sitio que ves de repente que hay un artista, que todo tiene una armonía, que todo lo ha hecho una persona, me parece súper especial porque además me parece que ese lugar se ha esforzado
en que estéticamente funcione, ¿no? Que no ha comprado 4 láminas de, a ver, Ikea voy a decir, pero entiéndeme, ¿no? Y en tener personalidad, en ser Exacto, justo. Entonces me parece que hay una labor curatorial detrás, ya solo en elegir los colores, en los cuadros, tal. Entonces eso me parece chulísimo y me encantaría. Y luego, algo que sería como mi sueño, pero no lo quiero ver como imposible, yo creo que algún día lo puedo hacer. Me encantaría tener un espacio tipo esto, que fuera para mí sola. A ver, yo adoro a mis compañeros, pero es que si no, estaría todo el día echándoles para hacer lo mío. Lo que me gustaría es un espacio en el que pasaran cosas, o sea, un sitio que fuera muy chulo, en el sentido de que incluso tuviera espacio al aire libre y tal, y que venga una amiga o un artista que me gusta a dar un taller de bordado, otro una charla de literatura, tal, o sea, que fuera un sitio donde ocurrieran, yo, claro, dar talleres de pintura, donde pasaran cosas y pudiera venir cualquier persona que le interesara, o sea, no sé, como así un poco multidisciplinar, ¿sabes? Pero abierto a que hubiera ahí movimiento. No me parece tan imposible. No es tan imposible. Estás como en proceso. Sí, lo que pasa que, bueno, es que Madrid es tan caro que es como... Y está todo el mundo ahí cada vez que aparece una nave o aparece algo, Sí. que no... Me tengo que buscar muchos mecenas primero, pero... Bueno, pues poco a poco. Pero sí, eso me encantaría y eso lo he pensado siempre. Sí. O sea, no es un sueño, por ejemplo, pues yo qué sé, lo normal es, pues me encantaría estar en Arco, me encantaría, no, qué duda cabe, ¿no? Eso sería maravilloso, pero no va tanto por ahí mi práctica, ¿no? Va más por la parte bueno, pues de talleres, de pintar, un poco de poner cosas en común con otras personas y tal. Entonces sí que esto del espacio es lo que más lo que me ilusionaría muchísimo, pues si a lo mejor algún día. Sí, seguro que sí. Sí, espero que sí. Bueno, Marina, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por acogernos y cuando queráis. Y por esta explosión de color y de alegría que da mucho gusto, la verdad. Qué guay. Pues nada, muchísimas gracias a ti y bueno, a vosotros, que nada, me daba como muchísimo miedo de primeras, pero me sentí muy cómoda. Sí, sí, sí. Además, gracias por venir un poco eso, mi espacio, ¿no? Entonces, más arropada también. Pues nada, muchas gracias. Nada, a vosotros.